Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a diseñar unos rompecabezas para souvenirs infantil de modo personalizado con Canva gratuito. Para ello nos vamos a la plataforma Canva, nos vamos a tamaño personalizado, voy a seleccionar centímetros y voy a ingresar la medida, en este caso un ancho de 21 por un alto de 29.7 centímetros, crear un diseño que es un tamaño A4 y vamos a agregar los márgenes. Para ello nos vamos a archivo, configuración, mostrar reglas, líneas y guías, mostrar sangrado para impresión. A continuación voy a hacer una división de esta hoja 4 que me dé un A5. Para ello arrastro la línea guía hasta el medio, hasta 14.9 centímetros, que es equivalente a la mitad, en este caso a un tamaño A5. Y sobre esta primera casilla voy a realizar la composición. Para ello me voy a subir archivo. Acá tengo algunas imágenes y elementos en PNG con los cuales voy a trabajar. Voy a trabajar la temática hadas. Selecciono el fondo y voy a acoplar justo hasta las medidas de estos vértices. Y nuevamente las imágenes en PNG voy a acoplarlo tanto a la parte derecha y a la parte izquierda. Para agregarle un borde, en este caso, simplemente selecciono la imagen, me voy a editar, me voy a efectos, sombras, voy a seleccionar en contorno, le doy el color blanco y agrego un tamaño de 28. Y realizo el mismo procedimiento para la siguiente imagen. Este primer diseño es para un rompecabezas imantado. A continuación me voy a la herramienta texto y voy a ingresar una fuente tipográfica. Hay muchas gratuitas, en este caso voy a trabajar específicamente con esta tipografía. Selecciono, procedo a desagrupar y voy a proceder a editar. Elimino estos elementos adicionales y procedo a editar el texto. En este caso voy a editar con el nombre de la cumpleañera. Voy a agregarle un contorno, para ello me voy a efectos, selecciono contorno, selecciono el color blanco, a un grosor de 130 y el color de fondo voy a seleccionar con el cuentagotas el color de la temática que estoy trabajando. Me voy nuevamente a efectos, voy a agregar una curvatura, en este caso una curvatura de -20. Control C, Control V del texto, nuevamente procedo a editar y añadir nuevos datos. Me ubico en la parte inferior, en este caso me voy a elementos, voy a añadir un marco. En este caso selecciono este marco que es un cuadrado. Voy a trabajar con un marco con medida, para ello me voy a posición, me voy a ancho a 21 por un alto de 5 centímetros y voy a ubicar en la parte inferior. Este diseño es para la cita, puesto que este diseño que estoy elaborando, el rompecabezas imantado, va a ir sobre un plástico transparente. Selecciono la imagen de fondo, arrastro y suelto en el fondo. Doble clic y puedo mover la imagen. Clic fuera de la imagen, automáticamente me queda ya el diseño. A continuación, para superponer esta imagen en PNG, lo que voy a hacer es bloquear el fondo. Superpongo la imagen en PNG, voy a recortar y ubicar en el medio. Voy a ingresar otros datos adicionales. Para ello, Control C, Control V, copio la misma fuente tipográfica y procedo nuevamente a reducir.
En el lado derecho voy a poner algunas especificaciones del uso del rompecabezas. Y bueno, finalmente ya está culminado. Esta es mi primera pieza gráfica sobre un rompecabezas imantado. Para ello lo que voy a hacer es añadirle unas cuadrículas. Me voy a elementos, me voy al buscador y voy a añadirle forma, ver todo, formas. Voy a seleccionar este recuadro, selecciono el color, en este caso transparente, clic en contorno, voy a agregarle un grosor de contorno, en este caso a 1 punto, y en el redondeado le voy a agregar 0, el color blanco. Voy a arrastrar este elemento, selecciono toda la base. Selecciono previamente toda la base, clic derecho y voy a proceder a bloquear para trabajarlo de manera más adecuada y mover estos elementos en recuadros. Simplemente control C, control V, estoy agregando unos cuadros, no están todavía a medida. Control C, control V, voy a acoplar en una fila 3 cuadros, nuevamente control C, control V. Una vez que haya generado 4 filas, selecciono todos los elementos y de esta manera recién voy a proceder a ampliar por todo el contorno del diseño. Y bueno, de esta manera me va quedando. Estos cuadros van a ser recortados porque son cuadros imantados y al momento de armar el rompecabezas simplemente se va acoplando uno tras otro. El segundo proyecto es un diseño de unos rompecabezas que se pueden imprimir en cartones, duplicar este diseño y bueno, voy a suprimir este recuadro que no me va a servir en esta ocasión y voy a modificar este diseño. Lo que voy a hacer es simplemente quitar estos recuadros, selecciono, quito. A continuación voy a buscar en Google plantillas de rompecabezas en PNG sin fondo transparente. Como ustedes pueden observar, hay múltiples plantillas de rompecabezas en PNG. Voy a seleccionar una de ellas. En la casilla de descripción se les estoy dejando para que ustedes puedan hacer uso de ellas. Voy a proceder a guardar esta plantilla de rompecabezas en PNG que tiene varios elementos. Me voy a subir archivo, voy a seleccionar esta plantilla en PNG. Y voy a acoplarlos. En este caso, como hay 4 modelos, voy a recortar y voy a quedar simplemente con un elemento. En este caso yo voy a seleccionar esta plantilla que tiene menos piezas. Procedo a recortar. Si ustedes desean un rompecabezas mucho más complejo, pueden seleccionar los otros diseños que tienen múltiples piezas. Y lo que voy a hacer es arrastrar y acoplar a la medida de la imagen. En este caso también voy a recortar lo que son los bordes. Y la plantilla de rompecabezas voy a superponer por encima de todo el diseño. El borde de las piezas del rompecabezas desean que sea blanco, también se puede modificar. O caso contrario, lo pueden dejar en negro. En este caso vamos a hacer el siguiente modelo. Vamos a editar a lo que es ajustar. Nos vamos a la parte inferior hasta la sección de iluminación. Vamos a agregarle un brillo de 100, un contraste de 100, unas luces de 100. En cuanto a blancos vamos a elegir 100 y en negros a menos 100. Automáticamente el borde negro se me ha convertido en blanco. Para exportar me voy a archivo, me voy a descargar. Lo puedo dejar en PNG o puedo seleccionar PDF para impresión y clic en descargar. Esperamos la descarga.
Y bueno, este es nuestro diseño final. Espero que les haya gustado. Es una herramienta súper práctica. Espero lo pongan en práctica. No olviden regalarme su like, dejarme sus comentarios, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.